Buenas tardes, profesora Catalina, compañeros, y les compartimos el trabajo, pues la actividad número uno realizada por Elizabeth Mazo y Camilo Martínez, quien les habla, sobre el trabajo titulado Los imaginarios sociales sobre los migrantes, el caso de Río Negro, Antioquia. Como pues ya sabemos, el objetivo de este video es dar cuenta del proceso de codificación y categorización de los datos obtenidos en el trabajo de campo hasta la fecha. Eh, bueno, les voy a compartir por aquí este video como un poco de la panorámica del centro de la población en la que estamos realizando el trabajo de Río Negro. Mientras les cuento pues como unas aclaraciones sobre este ejercicio, y es que nosotros lo hemos realizado apenas pues como con los instrumentos diseñados y aplicados hasta el tercer semestre, que son 2 entrevistas desde la historia de trayectoria. ¿Y por qué la historia de trayectoria? Porque a diferencia de la historia de vida, que se centra en toda la vida de un sujeto, la historia de trayectoria analiza un periodo específico, que a nosotros lo que nos interesa es mirar como los últimos 4 años, que es el momento de este boom de la migración venezolana en Colombia, donde han llegado más inmigrantes. Posteriormente, el profesor Mauricio ya en las asesorías nos recomendó el sociograma o mapa de relaciones, que este busca ya es como identificar a otros actores que tienen que ver con el fenómeno. Entonces ya no miraríamos solo pues como la voz de los aliados de los venezolanos, sino también de las amenazas, y con el fin pues como de contrarrestarlas. Bueno, entonces ya como teniendo en cuenta esas aclaraciones, pues es de anotar pues que esto es un trabajo en construcción, que es más como para que miremos el procedimiento, que esto se puede transformar pues como con la aplicación de otros instrumentos y la inclusión de otras voces que nos permitan pues como conocer a profundidad el fenómeno. Eh, pues les queremos comentar pues como un poco sobre las categorías que trabajamos y por qué esta, ¿cierto? Y porque es muy importante, porque desde allí partieron pues como las preguntas, el diseño de los instrumentos, y las vamos a estar mirando siempre pues como desde el análisis de los datos y ya desde las voces de los entrevistados. Bueno, nosotros partimos de una categoría que son los imaginarios sociales. Pues esta categoría se inscribe en una corriente muy cualitativa de las ciencias sociales y de la investigación, porque se toma la subjetividad humana como objeto de estudio. Desde la construcción de esta categoría identificamos varias pues como muy similares, como la de conciencia colectiva de Durkheim, representaciones sociales también de Durkheim, y desde la psicología también desde la psicología. También aquí aparece la de mentalidades, que es de una escuela de historia francesa que se llama la Escuela de los Anales. Y optamos por esta de imaginarios sociales porque es como más sociológica, y pues mientras las otras son más cercanas pues a la historia y a la psicología. ¿Y qué entendemos pues por imaginarios sociales? Básicamente como ese conjunto de creencias, valores, comportamientos, pues comportamientos que son compartidos por un grupo de personas en un contexto específico. O sea, nos referimos a un tiempo y a un espacio determinado. También entendemos que estos imaginarios le dan sentido a las acciones de las personas, que también las pueden explicar, y que como la misma cultura, pues los imaginarios no son ni inmanentes, ni inmutables, ni están anclados pues ahí, sino que las personas también los transforman, son dinámicos. Y cuando hablamos de imaginarios nos estamos refiriendo pues a los imaginarios sobre que tienen los rionegreros sobre un grupo específico de extranjeros como son los venezolanos. También retomamos otra categoría, que es la de el extranjero. ¿Y por qué hablamos del extranjero y no pues de inmigrante, de refugiado, o del otro? Pues hablamos del extranjero porque cuando hablamos de inmigrantes es un término muy técnico de la demografía. Y el otro, otredad, o este tipo de conceptos son muy filosóficos y nos parecen como un poco ambiguos. Entonces quisimos retomar este, que es más sociológico, y que pues, por medio del cual no se identifica un individuo en concreto, sino a una forma social que siempre ha estado presente en la historia, en las relaciones sociales.
como es el extranjero, y en nuestro caso ese grupo de extranjeros que son los venezolanos, ¿cierto? Que ya son considerables, que se identifican, que las personas ya se crean como una imagen de ellos, ¿cierto? Porque son muy visibles. Sobre esta categoría nos basamos en tres sociólogos clásicos, como lo son pues George Simmel, un sociólogo muy cercano a Max Weber, pues que no era tan conocido por ser judío, pero que tiene una visión muy interesante pues de lo que él creó como una sociología formal, que estudiaba formas de asociación, la familia, el Estado, y este ensayo del extranjero también nos muestra como esa visión con el otro. Alfred Schutz, un fenomenólogo pues también muy interesante. De él retomamos el ensayo El extranjero, un ensayo sobre psicología social, y de Norbert Elias, que también proviene como de esta escuela francesa de las mentalidades, de una sociología muy histórica que también pues se ha basado pues como en este cuento de los comportamientos, de cómo influyen eh, los manuales, así como la urbanidad de Carreño, este tipo de cosas en cómo la gente se va comportando colectivamente y va cambiando su comportamiento pues en un contexto muy cultural. De él retomamos un ensayo que se llama Los establecidos y los marginados, que es un estudio de caso en una ciudad, pues en un barrio de Londres, y pues es muy interesante como para mirar estas relaciones conflictivas entre viejos y nuevos habitantes. Entonces les queremos mostrar un poco cómo diseñamos los instrumentos, cómo, cómo surgieron pues las preguntas. Bueno, vamos a mirar primero este diseño de instrumentos. Bueno, de aquí nosotros en cada categoría identificamos unas subcategorías, pero partiendo de la teoría. Por ejemplo, de imaginarios sociales, planteamos el etos cultural rionegrero, porque las culturas tienen una visión de sí misma. Entonces nos parece pues como importante tener claro qué visión tienen los rionegreros de sí mismos. Entonces aquí preguntábamos qué identifica a los habitantes de Río Negro, formas de pensar, de comportarse, qué tienen en común los rionegreros con los antioqueños, ¿cierto? Porque es claro que hay una referencia pues a la cultura antioqueña también, y eso se confirma pues como en las entrevistas. Aquí otra subcategoría, imaginario sobre los migrantes, pues nos parece muy importante. Y sobre el extranjero quisimos mirar lo que aporta cada uno de los autores, la cercanía o la distancia que plantea George Simmel, la adaptación o conflicto frente a la pauta grupal, eh, la dudosa lealtad, y de Norbert Elias también la inclusión y la exclusión. Y aquí en el extranjero quisimos agregar pues como una perspectiva ética, ¿cierto? Entonces ahí tomábamos pues como lo de la alteridad o la mismidad desde Levinas, y hemos incluido otras que están pendientes, que es desde Boaventura Santos, la perspectiva intercultural de los derechos humanos, porque es necesario realizar una crítica pues a los derechos humanos hegemónicos, estos de la ONU, porque pues según Levinas estos contribuyen a la exclusión, ¿cierto? Refuerzan los nacionalismos, pues por encima pues el concepto de ciudadanía por encima del de humanidad. Y entre las tensiones que tienen los derechos humanos hegemónicos está también el desconocimiento de unas personas que son consideradas como subhumanas, y entre ellas pues los refugiados, los inmigrantes. Entonces también es necesario pues como plantear acá otras gramáticas de la dignidad humana, como lo dice Boaventura de Sousa, que no son solo esta de los derechos humanos, sino que pues aquí retomamos una propuesta del Vaticano y del Papa Francisco para atender a los inmigrantes, a los refugiados. Entonces esto pues está pendiente por incluir, pero pues como lo vemos aquí, aquí nos surgió pues la guía de entrevista, que quedó un poco extensa, quedó de 25 preguntas. Por recomendación de la profe también, pues como tratamos de sintetizarla, porque si es muy extensa para una entrevista, pues una guía de entrevista con tantas preguntas ya no daría para una sola sesión, sino pues como
para sentarse uno pues como en dos ocasiones, o también se presenta pues como el inconveniente por la disponibilidad de la gente, ¿cierto? Ya se vuelve pues como muy extensa y se complica un poquito. Entonces nosotros tratamos de sintetizarla y nos quedó así. Entonces lo que hicimos aquí fue como mirar qué elementos se repetían y tratamos pues como de sintetizarlas un poco, pero sin perder de vista pues las categorías. Aquí, ¿cuál era la intencionalidad de la pregunta? Y esta nos quedó de 17. Y esta fue la entrevista que aplicamos, pues el instrumento que aplicamos. Después de aplicar el instrumento, de transcribirlo, hicimos también pues como esto que nos recomienda la prueba. Acá trabajamos con seudónimos y identificamos cada línea para después como referenciarla. Entonces aquí, bueno, aquí nos fue quedando como así. Lo que está resaltado, nosotros no utilizamos como identificadores pues como para mirar qué se estaba, a qué categoría o subcategoría podía responder. No, lo fuimos haciendo de una vez al memo analítico. Entonces lo que hacíamos era resaltar y ir poniendo pues como aquí el fragmento en el memo analítico. Entonces por acá, por ejemplo, cuando estaban hablando de un etos cultural, ¿cierto? Entonces ya aquí pegábamos el fragmento con las líneas, ¿cierto? Para ubicarlo después. Entonces, bueno, entonces aquí ya tenemos pues como unos fragmentos identificados. Y en las palabras clave, eso es lo que vamos retomando pues como de lo que la gente nos dice para ir construyendo pues las categorías emergentes. Que eso es lo que les vamos a mostrar aquí, bueno, que aparece conflictos culturales, oportunismo, ¿cierto? Desde el mismo lenguaje y desde el mismo discurso de los entrevistados o de los informantes. Entonces aquí ya para el memo analítico lo que hicimos fue, bueno, se me perdió este archivo, voy a buscarlo por acá. Creo que es codificación axial selectiva, vamos a abrir este archivo. Bueno, entonces acá lo que hicimos fue como identificar en la codificación axial, pues que lo que se busca es identificar las relaciones. Lo que hicimos fue como ubicarlas pues en esta tabla, en los imaginarios sociales, las subcategorías, pues aunque esto ya aquí pierde pues como un poquito de relevancia, pero no lo quisimos pues como perder de vista. Y miramos pues las categorías emergentes. Entonces aquí a cultura antioqueña, localismo, hermetismo cultural pues en imaginarios sociales, conflictos culturales, oportunismo, conflictos en el mundo laboral, intercambio cultural, explotación laboral, desplazamiento laboral, xenofobia, en el extranjero adaptación cultural, aporofobia, conflictos culturales, informalidad laboral, otra vez xenofobia, pues hay unas que se repiten, evasión frente al sufrimiento del otro, adaptación cultural, adaptación legalidad y rechazo miedo. Pues utilizamos también como unas tipologías polares que sí son como muy útiles, pero después podemos replantear si las separamos o si las analizamos pues independientemente. Entonces acá en las relaciones lo que quisimos fue, perdón, conecto por aquí que se me escapa. Bueno, aquí en estas relaciones lo hicimos por colores. Entonces nos pensamos estas tres categorías centrales que pensamos sintetizan el trabajo. Entonces, dos tipos de conflictos: los conflictos culturales. Y no quisimos hablar de choque cultural aquí en esta primera, porque el choque cultural hace más como referencia a la experiencia que tiene el inmigrante en otro país, cuando se enfrenta a una cultura distinta, a unos valores, cuando todo es nuevo. Y pues aquí queremos mirar es el fenómeno contrario, cómo se presentan esos conflictos entre dos culturas que están coexistiendo en un mismo territorio, o entre varias. Entonces pensamos ahí la categoría de conflictos culturales, otra de conflictos económicos, y esta tipología polar de inclusión o exclusión del Río Negrero al inmigrante o al extranjero venezolano. Entonces lo hicimos por colores y aquí entre los paréntesis le colocamos de dónde provenía, de las categorías centrales iniciales,
y si eran compartidas o no. Entonces aquí en conflictos culturales queremos mirar cómo pues el tema de la cultura antioqueña, el localismo, el hermetismo cultural pues, de los mismos rionegreros como lo reconoce la gente, conflictos culturales pues porque se nos repitió mucho, y era lo que la gente nos expresaba también, el oportunismo, que ellos dicen pues como que los migrantes son oportunistas, por las estrategias que utilizan pues en el trabajo y el intercambio cultural y la adaptación cultural. Y de conflictos económicos casi todo está relacionado con el trabajo. Y los conflictos en el mundo del trabajo, la explotación laboral, el desplazamiento laboral, la informalidad, que es como lo más visible pues que señalan los informantes. En la en la inclusión y exclusión, queremos rescatar pues también lo positivo pues como para romper pues como con esos antecedentes pues que se centran tanto en el conflicto, pero es difícil porque pues hasta el momento nos ha parecido esto, es la xenofobia, la porofobia, la evasión. La gente dice pues como que acepta a los inmigrantes siempre y cuando se adapten a la cultura o se encuentren pues como de manera legal, ¿cierto? Con todos los papeles y el rechazo y el miedo también aparecen mucho como en las entrevistas. Entonces estas tres categorías son las que emergieron pues después de pues del diseño de instrumentos, de la aplicación, de tratar de establecer pues acá como esta relación que puede ser un poco más compleja y que probablemente se nos complejice un poco o se nos enriquezca, con la aplicación de nuevos instrumentos y teniendo en cuenta pues como las voces de más actores. Entonces, profe y compañeros, esto era todo lo que pues, le queríamos compartir. Y quedamos pues atentos también a sus sugerencias, a sus recomendaciones, que esto es pues, para transformarlo y enriquecerlo. Y muchas gracias a todos pues, por su tiempo